¿Alguna vez has sido juzgado por cómo te ves sin que nadie conozca quién eres realmente? Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver las apariencias y la injusticia. Un hombre de 32 años, de piel oscura y aspecto común, entró en una tienda de lujo en el corazón de la ciudad. No llevaba trajes caros ni joyas llamativas. Su ropa era sencilla, casi modesta para un lugar donde la elegancia era la norma. Sus pasos eran firmes, pero discretos, y sus ojos no solo miraban productos, sino que evaluaban cada detalle con la precisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Lo que nadie sabía, ni siquiera el personal de la tienda, era que ese hombre no era un cliente cualquiera. Era el CEO de toda la cadena, un hombre que había trabajado duro desde abajo para llegar a la cima y que había decidido hacer algo que muy pocos en su posición se atreverían a hacer: visitar una de sus tiendas disfrazado, sin el brillo del poder ni la autoridad que su cargo le daba. Su objetivo era simple pero crucial: comprobar que todo estuviera funcionando bien, sin filtros ni preparativos especiales. Quería ver la tienda y a sus empleados tal como eran en el día a día, sin ensayos ni posturas. Pero en ese pequeño gesto de humildad, se encontraría con un obstáculo inesperado. Cuando se dirigía a la salida, un gerente de la tienda lo observó con una mezcla de desconfianza y sospecha que creció rápidamente hasta convertirse en una acusación abierta. Sin ninguna prueba, sin escuchar sus palabras, el gerente hizo una llamada que cambió el curso de la mañana: llamó a la policía para reportar un robo. Los clientes que estaban alrededor comenzaron a murmurar, y la atmósfera se volvió tensa. Algunos miraban con incredulidad, otros con silencio incómodo. El hombre, a pesar de la acusación injusta, mantuvo la calma. No se alteró ni perdió la compostura. Sabía que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de un simple malentendido. Aquel momento se convirtió en una prueba de paciencia, dignidad y resistencia frente a un prejuicio que nadie debería enfrentar. Nadie que conoce su historia creería que ese hombre pudiera ser un ladrón. Pero las apariencias engañan, y a menudo, el prejuicio habla más fuerte que la verdad. Esta historia apenas comienza, y lo que viene después es un giro inesperado que nadie vio venir. ¿Desde dónde nos ves? Déjanos tu país en los comentarios y comparte esta historia si crees que todos merecen ser juzgados por lo que son, no por cómo lucen. No olvides darle like y suscribirte a Alma Negra para no perderte las siguientes partes de esta historia que revela la verdad oculta tras las apariencias. El hombre caminaba con tranquilidad entre los estantes llenos de artículos caros y brillantes, pero su mente estaba lejos de las vitrinas. Observaba a los empleados, cómo interactuaban con los clientes, cómo se movían en su espacio de trabajo. Cada detalle era importante para él. Había llegado hasta ese puesto después de años de sacrificios, y no podía permitirse dejar que la excelencia se perdiera por descuidos o problemas internos. Sin embargo, mientras avanzaba hacia la salida, notó que algo había cambiado. El gerente de la tienda lo seguía con la mirada fija y cargada de sospecha. No era una simple observación, era una acusación silenciosa que se manifestaba en cada pestañeo, en cada paso apresurado detrás de él. Cuando el hombre se acercó a la puerta, el gerente dio un paso al frente, bloqueando su camino con una expresión tensa. La tienda, que momentos antes había sido un lugar de aparente calma, ahora parecía un escenario cargado de tensión. ¿Puedo ayudarlo con algo?, preguntó el gerente, tratando de mantener un tono profesional pero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. El hombre respondió con una sonrisa tranquila: solo estaba revisando que todo estuviera en orden. Trabajo en la empresa y quería asegurarme de que aquí todo funcionara bien. Pero el gerente no parecía convencido. Su mirada era dura, llena de sospecha, como si no pudiera aceptar lo que acababa de escuchar. Entonces, sin más explicaciones, tomó su teléfono y marcó un número. En pocos minutos, la policía estaría en camino. Los clientes, que hasta ese momento disfrutaban de una tranquila mañana de compras, comenzaron a darse cuenta de la situación. Algunos intercambiaban miradas incómodas, otros susurraban preguntas sin respuesta. ¿Por qué llamaban a la policía a un cliente? ¿Qué había pasado realmente? El hombre permanecía sereno, consciente de que en cualquier momento podría enfrentar una injusticia. Pero no estaba dispuesto a dejar que eso sucediera sin luchar con dignidad. Mientras esperaba,
Su mente repasaba el camino que lo había llevado hasta allí, años de estudio, sacrificios y la lucha constante contra prejuicios que muchas veces intentaron frenarlo. Este no sería un simple incidente. Sería una lección para todos, una historia que debía contarse para que nadie más fuera juzgado solo por su apariencia. La llegada de la policía marcaría un antes y un después, y lo que parecía un problema pequeño se convertiría en una verdad difícil de ignorar. Los minutos parecían eternos mientras el hombre esperaba pacientemente, sin perder la calma, aunque la tensión en la tienda era palpable. La voz del gerente temblaba ligeramente al explicar la situación a los clientes, tratando de justificar su decisión: solo estoy protegiendo el negocio. Pero en sus ojos se notaba el conflicto interno, como si él también dudara de lo que estaba haciendo. Finalmente, las sirenas se escucharon a lo lejos, y los oficiales entraron en la tienda con paso firme. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre de 32 años, cuya simple presencia parecía no encajar en la escena que se había creado. El oficial principal se acercó con una mirada profesional pero inquisitiva. «Señor, ¿podría explicarnos qué está sucediendo?», preguntó con tono firme. El hombre asintió con calma y comenzó a explicar: «Soy el CEO de esta cadena de tiendas. Vine para hacer una inspección sorpresa y asegurarme de que todo estuviera funcionando correctamente». Las palabras del hombre provocaron un silencio momentáneo. Algunos clientes comenzaron a murmurar, pero el gerente no parecía tan convencido. «¿Tiene alguna identificación que lo confirme?», preguntó el oficial, aún dudando. El CEO sacó de su bolsillo una tarjeta elegante con su nombre y título. La mostró con tranquilidad, pero el gerente parecía aún incómodo, como si no quisiera aceptar la realidad. Uno de los oficiales pidió hacer una llamada para verificar la información. Mientras tanto, el ambiente en la tienda estaba cargado de miradas desconfiadas y preguntas sin respuesta. El hombre permanecía firme, sin perder la dignidad ni dejar que el nerviosismo lo dominara. Sabía que esa situación no solo reflejaba su caso personal, sino un problema más grande: el juicio precipitado basado en prejuicios y apariencias. Los minutos pasaron, y finalmente la llamada de confirmación llegó. El gerente bajó la mirada y pidió disculpas en voz baja, pero el daño ya estaba hecho. Los clientes que antes miraban con curiosidad comenzaron a aplaudir en apoyo al hombre que había sido acusado injustamente. El CEO, sin embargo, tenía claro que la historia no terminaba ahí. Esta era solo la primera parte de una lección que debía compartirse con todos para que nadie más sufriera un juicio tan injusto. El aire en la tienda seguía cargado, aunque la tensión había bajado un poco tras la confirmación oficial de la identidad del hombre. Sin embargo, las palabras del gerente y el llamado a la policía ya habían dejado una marca imborrable en todos los presentes. El CEO, cuyo nombre era Marcus Thompson, respiró hondo mientras miraba alrededor. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios, ni sería la última. Pero nunca imaginó que ese juicio tan rápido y tan cruel llegaría incluso en un lugar que él mismo había construido con esfuerzo y visión. Mientras se disponía a salir, Marcus escuchó murmullos entre los clientes y empleados. Algunos bajaban la mirada, otros susurraban palabras de disculpa o incomodidad. No había gritos ni confrontaciones, pero el silencio lo decía todo. Lo que más dolía no era la acusación en sí, sino la rapidez con la que se había asumido que era culpable sin siquiera escucharlo. Ese prejuicio sutil pero devastador, que coloca a las personas en categorías basadas solo en su apariencia. Marcus sabía que su historia era la de muchos otros. Personas que han trabajado duro para llegar lejos, pero que en un instante son señaladas y desvalorizadas por su color de piel, su manera de vestir o simplemente por no encajar en la imagen que otros esperan. Caminó hacia el mostrador para hablar con el gerente, buscando no solo aclarar la situación, sino también sembrar una semilla de cambio. «Entiendo que su trabajo es proteger la tienda, y respeto eso», dijo Marcus con voz firme pero calmada. «Pero la próxima vez, le pido que confíe un poco más antes de tomar una decisión que puede dañar vidas». El gerente, un hombre de mediana edad llamado David, bajó la mirada y asintió lentamente. «Tiene razón, señor Thompson. No debí haber actuado tan rápido. Me dejé llevar por prejuicios y eso no está bien». «Lo siento mucho». Marcus asintió, sin buscar reproches.
Sabía que el cambio no vendría de un día para otro, pero también sabía que cada conversación podía ser un paso hacia adelante. Mientras se preparaba para salir, un cliente que había estado observando todo se acercó. Señor Thompson, gracias por mostrar tanta dignidad. Es fácil perder la calma en una situación así. Usted nos da una lección a todos. Esas palabras fueron un pequeño bálsamo para Marcus, pero también un recordatorio de que la lucha por la igualdad y el respeto es constante. Salió de la tienda con la cabeza en alto, pero con un sentimiento agridulce. Sabía que esa historia debía llegar más lejos, que era necesario hablar de estas experiencias para que la sociedad pudiera abrir los ojos. Porque no se trata solo de un hombre y una tienda, sino de miles de personas que cada día enfrentan el peso invisible del prejuicio. Marcus salió de la tienda con una mezcla de sentimientos. Por un lado, alivio por haber aclarado la situación, por otro, una profunda tristeza por cómo el prejuicio había afectado a todos en ese pequeño espacio de tiempo. No solo a él, sino también a los empleados y clientes que habían sido testigos. Mientras caminaba hacia su coche, pensaba en lo que haría a continuación. No podía permitir que ese incidente quedara solo como una anécdota vergonzosa. Era hora de tomar acción, de transformar esa experiencia en una oportunidad para generar conciencia. Decidió que visitaría personalmente todas sus tiendas esa semana, no solo para supervisar el funcionamiento, sino para conversar con los empleados sobre respeto, inclusión y la importancia de no dejarse llevar por estereotipos. Además, sabía que debía compartir su historia públicamente. Porque cada vez que alguien se enfrenta a una acusación injusta por su apariencia, es una señal de que la sociedad aún tiene mucho que aprender. De regreso en su oficina, Marcus llamó a su equipo de comunicaciones. Quiero que preparemos una campaña para hablar sobre prejuicios y diversidad. Esta historia es la mejor manera de empezar. Su equipo asintió, entusiasmado con la idea de transformar una experiencia negativa en un mensaje positivo que pudiera llegar a miles. Mientras tanto, en la tienda, David, el gerente, no podía quitarse la vergüenza de encima. Esa llamada a la policía había sido un error monumental. Quería enmendarlo y, sobre todo, aprender de ello. Así que decidió organizar una reunión con su equipo para hablar sobre cómo evitar prejuicios y crear un ambiente más inclusivo. La historia de Marcus, aunque dolorosa, comenzaba a tener un impacto que trascendía más allá de un simple malentendido. Era el inicio de un cambio necesario. El vídeo que Marcus publicó en sus redes sociales comenzó a viralizarse rápidamente. Su historia resonaba con miles de personas que, como él, habían enfrentado prejuicios similares en sus vidas. Comentarios de apoyo, relatos personales y mensajes de agradecimiento inundaban la sección de comentarios. Marcus no esperaba tanta reacción, pero estaba decidido a aprovechar ese momento para impulsar un cambio real. Mientras tanto, en la tienda donde ocurrió el incidente, algo más estaba pasando. Los empleados, motivados por la reunión organizada por David, comenzaron a compartir sus propias experiencias y reflexionar sobre cómo los prejuicios invisibles afectan su día a día. David, con humildad, admitió frente a su equipo que aquella llamada a la policía fue un grave error y que él también tenía que trabajar en cambiar su mentalidad. Pero no todos reaccionaron igual. Algunos clientes fieles comenzaron a cuestionar si aún querían seguir comprando en una tienda donde un gerente había actuado tan precipitadamente. La empresa decidió entonces que era momento de tomar medidas más profundas. Marcus convocó a una reunión general con todos los empleados de sus tiendas para implementar un programa de formación sobre diversidad, inclusión y respeto. Quería que nadie más, ni empleados ni clientes, sufriera lo que él había vivido. Era una batalla difícil, pero necesaria. La historia de Marcus ya no era solo suya. Se había convertido en una voz colectiva contra el prejuicio. Y la transformación apenas comenzaba. La reunión general que Marcus convocó reunió a empleados de todas sus tiendas. Era un momento histórico para la compañía. No solo se trataba de ventas o números, sino de algo mucho más profundo y necesario. Marcus abrió la sesión con una sinceridad que conmovió a todos. Habló de su experiencia personal en la tienda, del dolor y la frustración que sintió al ser juzgado sin motivo. No lo hizo para buscar lástima, sino para que cada persona entendiera la realidad detrás del prejuicio. Esto no es solo una historia sobre un malentendido, dijo Marcus.
Es una llamada para que reflexionemos sobre cómo tratamos a los demás. En nuestras manos está crear un ambiente donde todos se sientan respetados y valorados, sin importar quiénes sean o cómo se vean. La sala se llenó de miradas que no podían ocultar el impacto de sus palabras. Algunos empleados se limpiaron discretamente una lágrima. Era el reconocimiento de que ese problema iba más allá de la tienda, que estaba presente en la sociedad. Se presentó entonces el nuevo programa de formación, diseñado para ayudar a los empleados a identificar prejuicios inconscientes, mejorar la comunicación y fortalecer la empatía. Los talleres incluirían desde charlas con expertos en diversidad hasta sesiones interactivas donde se analizarían casos reales, incluyendo el de Marcus. El cambio no sería inmediato, pero era un comienzo sólido. Al terminar la reunión, varios empleados se acercaron a Marcus para agradecerle. Algunos compartieron sus propias historias de discriminación y como el ejemplo del CEO les daba esperanza. Mientras tanto, en la tienda donde ocurrió el incidente, David seguía implementando los cambios. No solo modificó protocolos para manejar situaciones de sospecha, sino que también empezó a fomentar un ambiente más inclusivo y respetuoso. Los clientes comenzaron a notar la diferencia. Muchos regresaron, apoyando el compromiso de la tienda con el respeto y la justicia. Pero lo más importante era el mensaje que Marcus había dejado claro: todos merecen ser tratados con dignidad. Un pequeño gesto puede hacer la diferencia. Esa historia, que comenzó con una acusación injusta, se estaba transformando en un símbolo de cambio y esperanza. Marcus sabía que el camino sería largo y con obstáculos, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Porque para él, y para muchos otros, la igualdad no es solo un ideal, es una necesidad. A medida que la campaña de Marcus ganaba fuerza, comenzaron a surgir historias similares de personas que habían vivido situaciones de injusticia por prejuicios. Sus voces se unieron, creando un coro que ya no podía ser ignorado. En redes sociales, miles compartían testimonios, vídeos y mensajes de apoyo. El movimiento, que había empezado con una experiencia personal, se estaba convirtiendo en una llamada colectiva para el cambio. Marcus, desde su posición, se convirtió en un portavoz inesperado pero poderoso. Participó en entrevistas, paneles y foros, llevando el mensaje de respeto y empatía más allá de las tiendas. Pero también escuchaba a quienes le contaban sus historias en privado, aquellos relatos de dolor, resistencia y esperanza que muchas veces no llegan a la luz. Sabía que detrás de cada caso había una persona con sueños, luchas y dignidad. Mientras tanto, en las tiendas, el ambiente cambiaba. Los empleados no solo aplicaban los nuevos protocolos, sino que también comenzaban a formar una comunidad basada en el respeto mutuo. La historia de Marcus había sembrado una semilla, y esa semilla empezaba a florecer. Pero él no se conformaba. Sabía que el camino era largo y que había que seguir trabajando para que el respeto y la inclusión fueran la norma, no la excepción. La transformación era posible, y todos podían ser parte de ella. ¿Qué pasa cuando el que siempre estuvo al mando descubre que no tiene control? Esa es la pregunta que muchos comenzaron a hacerse tras la historia de Marcus. Porque lo que parecía un simple incidente en una tienda de lujo se convirtió en un movimiento imparable que desafiaba las estructuras más rígidas. En la corporación, el impacto fue profundo. No solo por el vídeo viral, sino porque la voz de Marcus había dado poder a quienes antes se sentían invisibles. Sus empleados y clientes comenzaron a exigir un cambio real, no solo palabras bonitas en campañas publicitarias. Marcus comprendió que ahora tenía una responsabilidad aún mayor. No solo como CEO, sino como símbolo de resistencia y esperanza. Pero no todo fue fácil. Algunos dentro de la empresa se resistían a las nuevas políticas y entrenamientos. Sentían que esos cambios afectaban la imagen o el estatus de la marca. Había quienes temían perder clientes o autoridad. Marcus tuvo que enfrentarse a esas voces internas con la misma firmeza que enfrentó al prejuicio en la tienda. Este no es un capricho, ni una moda, les dijo en una reunión. Es una cuestión de justicia y humanidad. Si no lo hacemos, perderemos mucho más que clientes, perderemos el respeto de quienes nos apoyan. Al mismo tiempo, la comunidad comenzó a organizar encuentros y charlas donde se discutían experiencias de discriminación y se buscaban soluciones conjuntas.
En uno de esos eventos, Marcus fue invitado a hablar. Miró a la audiencia y vio rostros esperanzados, cansados pero decididos a luchar. No podemos permitir que el miedo y la ignorancia gobiernen nuestras acciones, les dijo. La verdadera fuerza está en la empatía, en entender que cada persona merece respeto. La historia de Marcus había trascendido el incidente inicial. Era ahora un faro para quienes buscaban un mundo más justo. Pero justo cuando parecía que todo avanzaba, surgió un nuevo desafío. El gerente de la tienda donde todo comenzó, David, recibió una queja anónima señalando irregularidades en sus prácticas laborales. Algunos pensaron que era una represalia por los cambios que estaba implementando. David se encontró en medio de una tormenta inesperada, cuestionando si su compromiso con el cambio valía la pena. Marcus no lo dejó solo. Fue a visitarlo personalmente, recordándole que los cambios importantes siempre enfrentan resistencia. Lo importante es mantenerse firme, le dijo. No se trata solo de nosotros, sino de todos los que vendrán después. En ese momento, Marcus comprendió que su lucha iba más allá de un solo incidente. Era una batalla constante contra la indiferencia y el prejuicio, pero también una oportunidad para construir un legado de respeto y dignidad. Y esa batalla apenas comenzaba. Todo cambió aquel día. Lo que empezó como una acusación injusta en una tienda de lujo terminó siendo la chispa que encendió una transformación profunda. Marcus, el hombre que nadie esperaba que fuera CEO, se convirtió en un símbolo de dignidad, valentía y cambio. Su historia recorrió ciudades, cruzó fronteras y tocó miles de corazones que, hasta entonces, se habían sentido invisibles. El camino no fue fácil. Hubo dudas, resistencias, noches de incertidumbre y momentos en los que parecía que todo volvería a la normalidad. Pero Marcus, con una fuerza imparable, demostró que la justicia y el respeto no son opcionales, sino imprescindibles. La compañía que una vez fue escenario de prejuicios, hoy es ejemplo de inclusión y respeto. Sus empleados no solo conocen el valor de la diversidad, sino que la viven cada día. David, el gerente que llamó a la policía, se convirtió en uno de los mayores aliados de Marcus. Juntos lideraron programas que rompieron barreras y enseñaron que el cambio empieza con reconocer errores y tener el coraje de corregirlos. Y lo más importante, la comunidad respondió. Clientes, empleados y vecinos se unieron para construir un espacio donde todos se sintieran valorados y escuchados. Marcus entendió que el verdadero poder no está en el título ni en la autoridad, sino en la capacidad de inspirar y transformar. El vídeo que desató todo ese movimiento sigue circulando, pero ahora no es solo una denuncia, sino un recordatorio. Un recordatorio de que detrás de cada rostro hay una historia que merece respeto. Un recordatorio de que el cambio comienza cuando dejamos atrás los prejuicios y abrazamos la empatía. Y sobre todo, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia. Porque la dignidad no se negocia. Porque la justicia es para todos. Y porque, al final, el respeto es el legado que nadie podrá borrar.